Helen Sila Lumeno Mentielvo, bienvenidos a Magos y Medianos, el único canal donde ponemos a prueba nuestro compromiso con Tolkien y con Harry Potter, incluso en las condiciones más extremas. Y hoy, desde Laponia, las cartas de Papá Noel. Bueno, nos hemos venido de vacaciones familiares y estamos aquí en Rovaniemi, en el pueblecito de Papá Noel, en Laponia, más allá del círculo polar ártico. Pensé en hacer un blog de viaje, pero realmente esto no es lo mío, yo no me dedico a estas cosas, pero dije, hombre, algo sobre Tolkien se podrá hacer, me dijeron. Y yo pensé, pues oye, las cartas de Papá Noel, hice un vídeo corto para redes sociales, pero quizá un vídeo más largo para YouTube, pues estaría bien también. Desde Laponia, a -6 grados, para todos los amigos de Vagos y Medianos, las cartas de Papá Noel. Voy a estar dando vueltas por aquí y así os voy contando las cosas y veis un poquito de paisaje, aunque sea lo nevado que está, que es muy bonito. La primera carta de Papá Noel llegó a casa de la familia Tolkien en 1920, la Navidad de 1920, cuando el pequeño John, que era el hijo mayor de Tolkien, tenía solo 3 años. Estuvieron llegando hasta 1943, cuando Priscilla, la hija más pequeña, ya era adolescente. La primera carta llegó porque John Tolkien preguntó a su padre, quería saber cómo sería Papá Noel, que para ellos era Father Christmas, y dónde viviría él, cómo sería su casa. Así que Tolkien escribió la carta y John ese primer año recibió una carta de Papá Noel en la que le explicaba cómo era su casa, cómo era él. Era una carta muy breve, pero muy bonita, ilustrada, que salía una ilustración de la casa hecha también por Tolkien. Las cartas estuvieron llegando, ya digo, desde 1920 a 1943 ininterrumpidamente. Hubo años en los que Tolkien estaba ocupado y la carta tenía que ser un poco más corta, pero siempre llegaban cartas. Además de las cartas, como ya expliqué en un vídeo más corto, Tolkien hizo numerosas ilustraciones en acuarela para acompañar las cartas, también decoraba los sobres y también hacía los sellos del Polo Norte. Y de alguna manera se compinchaba con el cartero para que a veces el cartero fuese el que trajese esas cartas. Otras veces aparecían el día de Navidad en la repisa de la chimenea. A veces incluso traían hielo o estaban muy frías para dar ese toque de autenticidad y de realismo. Como en todos los trabajos que Tolkien hizo, el realismo para él era muy importante. No solo quería que sus hijos recibiesen cartas de Papá Noel, que ya Father Christmas se convirtió en un personaje más, incluso de su legendarium. Lo que quería es que todo el universo que rodeaba a Papá Noel fuese lo más realista posible. Eso es una cosa que la verdad es que me gusta mucho de Tolkien, que cuando se mete con algo, ¿no?, lleva esa tarea hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Podría haber escrito 4 notas divertidas, pero él quiso dotar a Papá Noel de muchísimo realismo. Así que creó todo el mundo del Polo Norte y le hizo, por supuesto, otros personajes que debían acompañarle, porque es una tontería pensar que Papá Noel está completamente solo en el mundo. Así que pronto en las cartas empezaron a aparecer otros personajes, como por ejemplo el Gran Oso Polar, el ayudante más torpe de Papá Noel. Y cuando el Gran Oso Polar escribía las cartas de los niños, intervenía él mismo, porque las cartas no solo las escribía Papá Noel, las escribieron también otros personajes, ¿no? Participaron, no solo aparecían, sino que participaban en la escritura de esas cartas. Entonces, cuando Papá Noel escribía, su letra era súper temblorosa. Era una letra de persona mayor, dotando esa carta de mucho realismo. Pero cuando el oso polar escribía, lo hacía con trazos muy gordos, valiéndose de un rotulador, porque hay que pensar que con esas tarpas tan enormes, pues es muy difícil que un oso pueda coger un boli y tener una caligrafía perfecta. Había también otros personajes en este Polo Norte, como por ejemplo Ylbereth, que era el elfo secretario de Papá Noel. Cuando Ylbereth escribía, lo hacía con una letra muy pulcra, muy delicada, muy de lo que pensaríamos que podría ser un elfo de Tolkien. Un elfo, quiero decir, del legendarium de la Tierra Media. Pues Ylbereth era un poco ese estilo. En alguna de las aventuras también intervinieron los sobrinos del oso polar, Paxu y Valkotuka, y también, pues también participaban en esas aventuras. El caso es que el mundo de Papá Noel empezó a crecer y a cada vez ser más rico. De hecho, en un momento dado, Papá Noel tuvo que cambiarse de casa, se mudó, se lo explicó a los chicos, les mandó ilustración de la casa. Prácticamente todas las cartas vienen acompañadas de alguna ilustración o algún adorno muy bonito que acompaña el texto. Voy a seguir un rato desde aquí, ya que tengo compañía monísima. En fin,
Poco a poco, a medida que los hijos de Tolkien iban creciendo, iban descubriendo pues, la verdad sobre Father Christmas y sobre sus cartas, se convertían en cómplices de su padre para continuar la magia y que los más pequeños de la casa pudieran seguir disfrutando de ellas. No sabemos cómo se enteraron todos los hijos, pero sí conocemos cómo ocurrió en el caso de Christopher Tolkien, ya que un día, una noche, su padre estaba trabajando en una de las cartas de Papá Noel, sonó el teléfono, Tolkien se levantó de su despacho, se fue a cogerlo y mientras hablaba por teléfono, Christopher Tolkien pasó por el despacho y entonces vio que estaba ilustrando y fue una de las ilustraciones que llegaron esa Navidad con la carta de Papá Noel y así fue como Christopher descubrió que en realidad era su padre el que les enviaba las cartas. Bueno, me parece que hay formas más terribles de enterarse de la cruda realidad. Creo que es bonito descubrir que tu padre ha estado durante muchísimos años elaborando esas cartas para que tú y tus hermanos creáis en la magia, ¿no? Aparte que a partir de cierta edad pues ya se pueden empezar a valorar otras cosas como el trabajo artesanal, las historias o el universo que se ha creado en torno al personaje. Y yo creo que de hecho de todos los hijos seguramente el que más valorase ese aspecto sería sin duda Christopher. Voy a contaros ahora los vínculos que existen entre las cartas de Papá Noel y el propio Legendarium de Tolkien, porque aunque no lo parezca, hay bastante relación. Una de las cosas que más llama la atención sin duda es el nombre del elfo ayudante de Papá Noel, Ilbreth, que recuerda mucho al nombre de Elbereth, la barda Elentari, la diosa de las estrellas. Es un nombre tremendamente parecido y de hecho el idioma que se usa en el mundo de Papá Noel, el ártico, está vinculado con el Quenya. Si cogemos las pocas frases que hay en ártico en las cartas de Papá Noel y las comparamos con el élfico, vemos que es una especie de Quenya primitivo que de hecho Tolkien ya pues estaba en ese momento desarrollando. Bueno, el Quenya lleva desarrollándose mucho tiempo, ¿no? En ese momento pues el ártico tiene reminiscencias absolutas del Quenya, si no la misma raíz, se podría decir que bebe de él, que son dialectos de un mismo idioma. Otra cosa que tenemos es el Hombre de la Luna. El Hombre de la Luna es un personaje que aparece en las cartas de Papá Noel, pero se está refiriendo al Hombre de la Luna de Valinor, es decir, Tilion, aquel que lleva la barca de la luna. Ese Hombre de la Luna también aparece en las tradiciones de Númenor, de Gondor, de los propios hobbits, así que bueno, pues también está basado en el Legendarium original de Tolkien, el Legendarium de la Tierra Media. En las historias de Papá Noel también aparecen goblins y si hay una civilización tiene que haber un alfabeto, entonces los goblins de Papá Noel tienen alfabeto y los goblins son, pues por la descripción, los mismos goblins que tenemos en la Tierra Media, así que si vamos mirando poco a poco con cuidado las cartas de Papá Noel vemos que hay mucha relación con el Legendarium. No quiero decir, me cuesta decir el Legendarium original, voy a decir el Legendarium de la Tierra Media, porque realmente el Legendarium de Papá Noel también es original y también está hecho por Tolkien. No creo que uno tenga más valor que otro, pero sí que es verdad que está uno muchísimo más desarrollado que otro. Así que podemos decir que que existe un vínculo entre el Legendarium de Papá Noel y el Legendarium de la Tierra Media. Bueno, he decidido ponerme a cubierto en la casa de Mamá Noel. Hay mucha gente entrando, espero que el audio sea bueno con el micrófono, pero es que está nevando muchísimo y ya no podíamos, tenía muchísimo frío, así que voy a terminar el vídeo aquí. Estábamos hablando del vínculo entre el Legendarium de la Tierra Media y el Legendarium de Father Christmas. He hablado del vínculo que había entre el ártico y el élfico, pero previamente hemos hablado de los sobrinos del gran oso polar, de Paxu y Valkotuka. En el caso de Paxu y Valkotuka, los nombres están en finés, no están en élfico, ni en Quenya, ni en ártico, están en finés. Paxu significa gordo y Valkotuka significa pelo blanco, o sea que por ahí Tolkien también hace el vínculo con el finés y con Finlandia, y está guay porque de hecho yo ahora mismo estoy en Finlandia, la casa de Papá Noel, el pueblo de Rovaniemi, el círculo polar ártico en la zona en la que yo he podido atravesarlo, está todo en Finlandia, así que ese vínculo con el finés pues también me hace bastante gracia. Vamos a hablar ahora un poco de la publicación
porque de las cartas de Papá Noel ya os he hablado bastante y realmente no hay mucho más que contar. Sí que os animo a que si podéis adquiráis el libro y leáis unas cuantas, pero vamos a hablar ahora, si os parece, de la publicación de las cartas, que creo que es una historia que sí que es muy bonita. Como sabéis, Tolkien murió el 3 de septiembre de 1973 y nombró a Christopher Tolkien albacea de su obra, con lo cual todos los papeles que Tolkien tenía en cajas, 72 cajas en total me parece, de textos sin organizar y que necesitaban cuidado y editor, pasaron a manos de Christopher Tolkien. Se creía que todas las cartas de Papá Noel se habían perdido, pero ¿cuál fue la sorpresa de Christopher Tolkien y de Bailey Tolkien, que era su mujer y de hecho había sido la secretaria de su padre, cuando descubrieron que Tolkien había guardado todas las cartas de Papá Noel, todas las tenía guardadas, así que se recuperaron. En ese momento Christopher daba clases en Oxford, estaba muy inmerso en la ordenación de los papeles para componer el Silmarillion, los cuentos perdidos y otros textos y otros recados que su padre le había dejado. Pero Bailey Tolkien estaba más libre, tenía en sus manos las cartas de Papá Noel y le preguntó a su marido, ¿crees que podrían publicarse las cartas? Le echaron un vistazo y decidieron que sí. Así que se publicaron en 1976, justo también el 3 de septiembre, en el tercer aniversario de la muerte del autor. Fue un libro muy delicado porque era lo primero que se publicaba póstuma de Tolkien. Entonces estaban un poco... y además quiero decir, editado por ellos. Entonces estaban un poco preocupados de la acogida del público, pero la verdad es que la acogida fue muy buena. Aunque hubo algunos críticos que dijeron que eran solo textos para niños y que no tenían como mucho valor, la mayor parte del público lo acogió muy bien y pensaron que era un texto delicioso y un desarrollo muy interesante del mundo de Papá Noel. Así que bueno, pues eso ha tenido éxito. Desde ese momento se han hecho numerosas reediciones, se han ido incluyendo facsímiles con sellos, con las ilustraciones originales, con los sobres, y son ediciones que se suelen agotar bastante, o sea que realmente a la gente le gustan. Y por lo visto, a oídos de Christopher y de Bailey Tolkien ha llegado que muchas familias se sientan alrededor de la mesa o del fuego en la época de Navidad y tienen la costumbre de leer las cartas de Papá Noel de Tolkien. Así que, como veis, fue un éxito finalmente y una maravilla que se pudieran rescatar esas cartas y que ahora podamos disfrutarla nosotros. Y yo creo que no tengo que contaros nada más al respecto. Espero que os haya gustado este vídeo / visita al pueblo de Papá Noel en Laponia. No creo que los vlogs sean mi fuerte, no creo que se me dé especialmente bien, así que no creo que repita ninguno, pero sí que me apetecía compartir con vosotros este momento y al final, qué mejor que Rovaniemi para grabar un vídeo sobre las cartas de Papá Noel. Gimlen Arsubel, Nim Riminal se va tan cada donada.